Quiero que luego de escuchar esta entrevista me dejes tus comentarios en la caja de comentarios, porque Beto Ortiz va a hacer algunas revelaciones en torno a la percepción que tiene sobre el caso Andrés Hurtado. Percepciones, por cierto, bastante pesimistas, porque aparentemente Andrés Hurtado se va a terminar saliendo con la suya. ¿Mm? Hoy le ha hecho o le ha concedido una entrevista a El Trome, que ha salido publicada. Estamos 15 de septiembre del 24. Y vamos a ver qué es lo que está diciendo Beto en relación a Chibolín. Recordemos que Chibolín está inmerso en un escándalo que se ha visto un poquito opacado debido al fallecimiento de Alberto Fujimori, pero que sin embargo esta semana tendría nuevamente que volver a las portadas y a ser contenido, objeto de investigación por los medios que estén interesados en investigar. Aunque como vamos a ver, seguramente no muchos medios de comunicación están interesados en esta titánica tarea, ¿no? A ver, titular, Beto Ortiz dice, Chibolín se siente intocable y va a ser muy difícil que lo dejen huir. Ha destapado una olla a presión con el caso de Andrés Hurtado Chibolín, una posible red de tráfico de influencias que involucra a personajes de las altas esferas, que incluye a fiscales y jueces. Beto Ortiz, uno de los periodistas más influyentes del país, se da un tiempo para desmenuzar este chanchullo y además la coyuntura política marcada por la muerte del expresidente Alberto Fujimori. El periodista pregunta, Beto, se especula que Chibolín tiene una gran protección de las altas esferas. Se siente intocable. ¿Qué hay detrás? Beto Ortiz responde, bueno, Andrés ha sido muy afortunado con que ocurra esta tremenda noticia de la muerte del presidente Fujimori. ¿Por qué? Pregunta el periodista. Porque ocurre en un momento en el cual ya todos los medios habían entrado en el tema. Yo entrevisto a Andrés Hurtado el lunes 2 de septiembre y lo entrevisté sin tener ningún motivo subalterno. No sabía nada del tráfico de oro. Pregunta el periodista. Entonces, ¿cuál fue el tenor de la entrevista? Responde Beto. Yo planteé una entrevista en función de la leyenda negra que existe en torno a su figura desde hace décadas. Él mismo dijo, yo pedí esta entrevista durante un año y recién me la dan. Esto te da la pauta de que no había ninguna doble intención, ninguna emboscada. Y pasó lo que pasó en la entrevista, comenta el periodista. Él buscaba llegar a mi persona, quizá creyendo que iba a poder hacer lo que hacen muchos invitados controversiales en su programa, que es lavarse la cara, responde Beto. Pregunta el periodista, ¿por qué crees que no se dicta una prisión preventiva? Responde Beto, porque hay demasiada gente involucrada. Está claro que la respuesta de las autoridades ha sido tibia, ha sido dubitativa, hasta diría temerosa. Pregunta el periodista. Chibolín dijo que habías orquestado esta campaña en su contra. ¿Qué tendrías que decirle? Responde Beto Ortiz. Yo no orquesto campañas contra nadie. Yo investigo y pregunto. Él vino a mi programa, le hice preguntas y él confesó delitos. Y la intención de mi entrevista no era que confesara delitos, porque no era un interrogatorio policial, pero él se siente tan ensoberbecido, tan seguro de su poder, omnímodo, y está tan borrachito de poder, que creyó que mi entrevista le iba a servir para lavarse la cara. Pregunta el periodista nuevamente. Esta relación entre la fiscal de lavado de activos, Elizabeth Peralta, con Chibolín, con los Ciucho, vinculados a la minería ilegal, ¿cómo la calificarías? Responde Beto Ortiz. La fiscal Peralta hubiera hecho bien en callarse, porque su entrevista es absolutamente autoinculpatoria.
Cuando le dicen, ¿usted ha devuelto 100 kilos? Ella responde, no, 200. Por Dios, no sé qué clase de defensa es esa. Nuevamente responde o pregunta el periodista de Trome. La minería ilegal, has dicho, es un actor político de peso. ¿Qué tanto? Responde Beto Ortiz. Absolutamente. La minería ilegal financia campañas, pone congresistas, y no te extrañe que ponga al presidente en el 2026 si no lo evitamos. Pregunta Chibolín. O mejor dicho, pregunta el periodista de Trome. ¿Y Chibolín forma parte de esta cadena? Responde Beto Ortiz. Bueno, me parece que es bastante obvio que sus nexos con la minería ilegal han quedado al descubierto, porque es la propia Ana Ciucho quien dice, le regalé el carro BMW porque me ayudó con la nacionalidad de mi hermano, cosa que él también confirmó, otro delito confesado en mi entrevista. Entiendo, dice el periodista. Un ciudadano, un NN, un ciudadano de a pie, no puede ayudar a nacionalizar o desnaturalizar a una persona. Yo no puedo, tú no puedes, ¿no? Chibolín puede. A eso se llama tráfico de influencias, dice Beto Ortiz. Nuevamente vuelve a preguntar el periodista de Trome. ¿Por qué la fiscalía no suspende a esta fiscal de quien hay graves sospechas? Responde Beto Ortiz. Es la misma pregunta que me hago. O sea, anunciaron que Control Interno se encargaría de investigar. Pregunta el periodista de Trome. ¿Tienes alguna respuesta? Y aquí va a responder Beto Ortiz ante esa pregunta. No pueden tomar una medida radical porque todos tienen algo que ver. Los fiscales anticorrupción, los fiscales de lavado, los jueces anticorrupción, todos han comido cevichito con Andrés. Y entonces, a la hora que estallen las esquirlas, los van a matar a todos. Pregunta Trome. ¿Hay más por destapar en este caso? Responde Beto. Por supuesto, estamos recién descubriendo la punta del iceberg. Bien, otra pregunta del Trome. Mostraste que Chibolín había recaudado 12 millones de dólares por publicidad en su programa. ¿Cuál es el secreto? Responde Beto. Él lo ha dicho. Bueno, me parece que ya no es muy secreto, me parece que claramente es un mecanismo que él ha inventado. Muy astuto, dicho sea de paso. No hay que subestimar la habilidad incluso cuando ésta es siniestra. Pregunta Trome. ¿Ha conseguido haciéndose el gracioso disfrazándose de plumas perdón, la pregunta es esta. ¿De qué ha valido? ¿O de qué se ha valido? Pregunta Trome. Responde Beto Ortiz. Ha conseguido, haciéndose el gracioso, disfrazándose de plumas y lentejuelas, con glamour chicha, convertir su programa en un vehículo de tráfico de influencias. Pregunta nuevamente Trome. ¿De qué manera? Y responde Beto. Porque yo invito al traficante de terrenos que se quiere hacer pasar por empresario y lo presento como un gran personaje y le hago honores, le hago su biografía. La gente dice que es un empresario exitoso. Ese es el truco. Lava las caras y obviamente cobra por ello. Eso también me dijo. Vuelve a preguntar Trome. Hacer agasajos a jueces, fiscales, incluso cuellos blancos, ¿es parte de un modus operandi? Responde Beto. Absolutamente, porque no es gratis y porque los supuestos depósitos de publicidad que hemos ido descubriendo son tarifas imposibles en la televisión peruana. Ni siquiera el programa más sintonizado de América tiene facturas de $100.000. No existe. Ahora van a hablar de viajes a Panamá. Pregunta el periodista de Trome. ¿Cómo es posible que personajes de la talla de Hernando de Soto, López Aliaga y otros se dejen engatusar por un tipo como Chibolín? Responde Beto. No lo entiendo. Supongo que él ha conseguido convencerlos de su llegada con el pueblo. El gran temor que tienen los candidatos de derecha es ser vistos como elitistas o candidatos de una élite o una aristocracia. Entonces, creen que su manera de bajar al llano es ir al programa de Andrés, y es un gran error, y que les va a pasar factura. Pregunta Trome. Vemos en redes sociales a las hijas de Chibolín que se lucen
con lujos, incluso se movilizan en un Rolls Royce de $200.000. ¿Cómo es posible? Responde Beto. ¿De dónde? Lo han querido justificar como que son influencers, pero es absurdo, porque para tener ese nivel de vida deberían de tener millones de seguidores y no los tienen. Pregunta el periodista de Trome. ¿Cuáles crees que son las verdaderas razones de tantos viajes de Chibolín a Panamá? Responde Beto. Es claro, para que un personaje como él, ¿para qué un personaje como él viajaría con frecuencia a Panamá? Se trata de tener el dinero a buen recaudo y algunas offshore. Es lo que hacía Toledo. El esquema de sus empresas es exactamente el mismo de Ecoteva. Pregunta el periodista de Trome. Beto, ¿cuántas veces te han ofrecido dinero para lavarle la cara a alguien? Responde Beto. Muchas veces, pero tú decides si quieres una carrera que te dure en el tiempo o quieres una coima que te la vas a reventar en un fin de semana. Es absurdo. No entiendo cuál es el costo de quemar toda tu carrera por un regalito. Pregunta Trome. ¿Cómo crees que termine este caso? Responde Beto. Tengo la impresión de que se siente intocable y a menos que consigamos demostrar que esta especie de infección ha llegado hasta la cabeza, va a ser muy fácil que lo dejen huir, como dejaron huir a otros que comprometían a demasiada gente, como el juez Inostroza. Pregunta nuevamente Trome. En el gobierno de Pedro Castillo te autoexiliaste debido a las amenazas. Responde Beto. Tenía 8 juicios. Pregunta nuevamente Trome. ¿Volviste a México tras la asunción de Dina? ¿Esperabas algo mejor del actual gobierno? Responde Beto. La verdad es que sigo pensando que a pesar de todo lo que veamos en este gobierno, lleno de escándalos de corrupción también, no hay nada peor que Castillo. Tener un tipo tan limitado, con una inteligencia tan primaria, con una cultura inexistente, una preparación nula, encima con ese apetito por enriquecerse y tener todo lo que no había tenido en toda su vida, aprovechándose del cargo, a eso sumarle que era un comunista, tenía todas las pestes juntas. Nuevamente, pregunta Trome, ¿cómo calificarías la gestión de Boluarte? Responde Beto, es un gobierno mediocre y corrupto. Pregunta Trome nuevamente, estamos azotados por la inseguridad, extorsiones, los jóvenes se van, ¿ves un país viable? Responde Beto, creo que la esperanza es algo que tenemos que mantener a prueba de balas. Finalmente, el Perú es nuestra casa y la tenemos que defender y la tenemos que proteger justamente de la mayor amenaza, gobernantes como nos han tocado. Pregunta Trome. A 2 años de las elecciones, ¿alguna candidatura te llama la atención? ¿Te da esperanza? Responde Beto. No, ninguna, porque además no hay candidaturas. Pregunta Trome nuevamente. ¿Crees que Carla García, tu amiga, esté preparada para meterse a la boca del lobo? Responde Beto. Sí, creo que sí. Pregunta Trome nuevamente. ¿Votarías por ella? Responde Beto. No lo sé, pero mi voto no cuenta. Lo que cuenta es quiénes van a tener el respaldo popular para llegar a una segunda vuelta. En este caso es obvio. Se va a presentar algo curioso. Pregunta nuevamente Trome. ¿A qué te refieres? Y responde Beto. 2 hijas de 2 expresidentes fallecidos se van a enfrentar y yo creo que ambas tienen grandes posibilidades. Pregunta nuevamente Trome. Dime, ¿quién te parece que fue el mejor presidente en los últimos 40 años? Responde Beto. Alan García. Nuevamente va a preguntar el periodista de Trome. Sigrid Bazán escribió un post muy furibundo contra Fujimori. ¿Por qué tanto odio? Responde Beto. Creo que tenemos una generación que se ha formado sin ideología. En mi época, por ejemplo, lo que era políticamente correcto entre los jóvenes de los 80 era ser de izquierda, porque era lo cool. Escuchabas a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Pregunta el periodista de Trome. ¿Esta generación? Responde Beto. La generación que vino no ha tenido identidad. No ha sido ni de izquierda ni de derecha. No ha abrazado una ideología.
Lo único que han abrazado todos estos personajes es no al chino, no a Keiko. Ya, pero, ¿sí a qué? ¿A favor de qué están? ¿En qué piensan? ¿En qué creen? Si basas tu vida, tu militancia, tus valores en una negativa, ¿tu ideología cuál es? Y luego pregunta nuevamente o comenta el periodista de Trome. Hay un vacío. Responde Beto. Exacto, un conjunto vacío. No hay Keiko. Ya, pero ¿sí a qué? Hay un vacío gigante. Entonces le preguntas a todos estos personajes tipo Javier Macías, que dijo bailaré sobre su tumba, haciéndose los graciosos para tener likes de su hinchada. Es un nivel de crueldad, de inhumanidad. Hacer escarnio de la muerte de una persona es una falta de respeto. Comenta el periodista de Trome. Sigrid ha dicho que no es odio, es memoria. Responde Beto. ¿Memoria de qué? ¿Cuántos años tiene Sigrid? Tiene 30 y algo. Ya pues, no había nacido. ¿Memoria de qué? Es una pituca guachafa. Eso es lo que es. Posera. Vive en un departamento de $350,000 y pide que hagan memoria a los pobres. Fuera de acá. Agarra tu departamento y haz un comedor popular, un vaso de leche. Ahí serías coherente. No vestir de Gucci y vivir como una pituca. Pregunta el periodista de Trome. ¿A esas personas les llaman caviar? Responde Beto. Pero ni siquiera es caviar. Es pose. Ella no cree en nada de lo que dice. Solo le funciona como marketing. Comenta el periodista de Trome. Muchos analistas dicen que antifujimorismo es el partido más grande del Perú. Responde Beto. Sería lamentable porque no puedes fundar un partido con el anti. Pregunta en este caso nuevamente el periodista de Trome. A ver, a ver, a ver. Con la muerte del chino, ¿crees que esto cambie? Responde Beto. No, no creo que cambie. La imbecilidad es incurable. Pregunta el periodista de Trome. Políticamente, ¿cómo afectaría a Keiko? Responde Beto. Me parece que le va a favorecer. ¿Por qué? Pregunta el periodista de Trome. Responde Beto. Me parece que la gente que hoy hace cola y se amanece solamente para llegar al féretro de Fujimori y agradecerle y elevar una oración es un fenómeno que se ha visto pocas veces. Entonces, esa gente que se toma un avión de Iquitos y se sube a un bus por 9 o 12 horas de provincia solo para ir al velorio del chino, es la gente que va a votar por Keiko. No creo que eso pase, con todo respeto, cuando se muera Castillo, Sagasti o Vizcarra. Pregunta el periodista del Trome. Entonces, ¿crees que deba lanzarse en las próximas elecciones? Responde Beto. No tengo duda de no tengo duda de que lo va a hacer. El gesto de Keiko fue un acto de amor por su papá y tal vez no fue comprendido. Keiko sabía que su papá estaba en sus últimos días y le regaló esa ilusión. A veces las ilusiones nos permitimos vivir. Sería un récord de tenacidad ganar a la cuarta. Pregunta en este caso el periodista del Trome. ¿Qué opinas sobre ese sector de la población que votaría por Antauro? Responde Beto Ortiz. Comprendo el rencor de las personas que han sido postergadas eternamente por los gobiernos. Si vives en la extrema pobreza, si tu vida es una batalla imposible cada día, si tienes que subirte a un micro, a un tren, a una combi, durante 3 horas para ir al trabajo y 3 horas para regresar, te rompes el alma trabajando y no te alcanza para nada, tienes derecho a estar enfadado. Ese voto es de la gente harta, furiosa, que quiere vengarse. Es un voto de venganza. Comenta Trome. En ese escenario aparece un radical como Antauro que jura fusilar a los corruptos. Responde Beto. A algunos les excita la idea, pero veo que se va diluyendo el personaje de Antauro. Quizá, si lo hubieran dejado preso, hubiera tenido un aire más legendario. Pregunta el periodista de Trome. ¿Tu olfato qué te dice que pasará en el país en los próximos meses? Responde Beto. Este país es impredecible. En las próximas horas no sabes qué pasará. Espero que no tengamos que adelantar unas elecciones, no porque la señora no se lo merezca. Ella se merece que la voten mañana.
pero ¿en qué manos caemos? Sería más dañino. Y aquí hay preguntas y respuestas, un ping-pong muy rápido. Presidenciales en pocas palabras. Keiko Fujimori, Beto responde, tenacidad. Antauro Humala, responde Beto, esquizofrenia. Roberto Quiabra, responde Beto, cenepa. Guido Bellido, responde Beto, coca. Carla García, responde Beto, la adoro. Philip Butters, responde Beto, mono con metralleta. Carlos Anderson, responde Beto, crudo. Guillermo Bermejo, responde Beto, subversivo. La entrevista la ha hecho Johnny Valle para el Trome en este caso. Esa ha sido la entrevista que le ha ofrecido, en este caso, Beto Ortiz a la gente de El Trome en torno, sobre todo, a la figura de Andrés Hurtado Chibolín, quien en este caso está inmerso en una serie de acusaciones y de presumibles crímenes y delitos que van desde el tráfico de influencias hasta el lavado de activos. Y si fuéramos más atrás, tal vez podríamos encontrar incluso más cosas en el horizonte, en el horizonte de su vida personal. Pero ya me dirán ustedes qué es lo que piensa sobre las declaraciones de Beto Ortiz. Yo creo, sinceramente, que en algunas cosas se equivoca, sobre todo en lo que tiene que ver con política. Yo no creo que Carla García, por ejemplo, entre a una segunda vuelta con Keiko Fujimori. Se van a enfrentar, pero no creo que entre en una segunda vuelta con Keiko. Yo creo que si entra Keiko, probablemente llegue a una segunda vuelta, porque es lo que normalmente fuerzan, ¿no? Que ella llegue a una segunda vuelta para que la otra persona que la acompañe gane. Porque el anti de Keiko es muy grande. 1, 2. También creo que Alberto Fujimori en este caso es una cosa y Keiko Fujimori es otra cosa. No creo que genere, ni creo que tenga la misma base social. Entonces creo que ahí hay una equivocación de percepción de parte de Beto. En fin, ya veremos qué es lo que ocurre próximamente. En todo caso, el más afortunado de todo lo que ha ocurrido por estos días es el propio Andrés Hurtado, porque ya nadie está hablando de él y por tanto el escándalo empieza a diluirse a menos que por algún motivo se encuentren más cosas o más detalles en torno a su influencia en los estamentos del Estado, sobre todo en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Nos vemos en el siguiente video.